Una de las formas en la que los fondos de Venture Capital apoyan a las startups de su portafolio es a través de alianzas. Y una de las alianzas que me ha funcionado de maravilla es con Amazon Web Services. Gracias a las alianzas que tiene AWS for Startups con otros fondos de Venture Capital en Latinoamérica, he podido ayudar a las startups de mi portafolio con créditos de hasta $100,000. Si eres un VC y no tienes este beneficio, te estás perdiendo de mucho. Hola Oscar, estoy muy emocionado de platicar contigo. Bienvenido al podcast. Hola Fran, un placer y estamos conectando desde prácticamente la otra parte del mundo y hablando en castellano, todo un honor. Ahí por contexto, Oscar está en China, yo en México, entonces muy interesante va a estar esta plática. Como siempre, me encanta empezar con un poco de contexto. Veas tu carrera en Ericsson, Telefónica, fundaste una firma de consultoría para después unirte a Orbit, parte de SOSV como partner. ¿Cómo nace tu pasión por las startups y por qué decides dedicarte al mundo de las inversiones? Bueno, vengo del mundo de la tecnología, soy ingeniero de formación y bueno, empecé mi carrera en multinacionales, dentro de centros de I+D, y durante mi tiempo en Telefónica tuve una oportunidad que me abrió la mente de una forma tremenda, ¿no? Esto era hace el año 2000 más o menos, y bueno, estábamos un equipo de ingenieros muy tecnólogos todos nosotros trabajando en nuevos sistemas de radiofrecuencia muy interesantes, porque es algo que tampoco se ve mucho, ¿no? Y sobre todo para ingenieros de radiofrecuencia, telecomunicaciones, es algo único. Y dentro de ese proyecto existía un paquete de trabajo que hablaba sobre producto, ¿no? Y esto como, ¿no? Tecnología, producto, esto es lo mismo, ¿no? Y cuando ahondabas un poco sobre el tema, te dabas cuenta que existen muchas tecnologías que realmente no aportan ningún valor al usuario, ¿no? Y que eso era muy importante. Y eso ya era como, ostras, o sea, que hacemos algo de tecnológico muy retante, pero, pero no va a ningún sitio. Y eso empezó a cambiar la mente, pero lo que realmente fue el tipping point que me cambió el punto de vista fue cuando dentro de otros los paquetes de trabajo de este proyecto se hablaba sobre nuevos modelos de negocio. Pues imagínate, un grupo de ingenieros muy tecnólogos, no sabíamos ni qué eran los modelos de negocio. Me pareció interesante el involucrarme en este tema y así fue como, bueno, pues empecé a hacer un poco de investigación y encontré materiales de lo que eran los inicios del Business Model Canvas, que todavía no existía, era un poco el trabajo inicial de tesis de Alex Osterwalder, y esto me hizo cambiar el prisma para ver todo de forma diferente, ¿no? Y entonces era como, ostras, es que las cosas tienen que ser viables tecnológicamente, pero tiene que realmente haber un caso de uso valioso para el usuario y tiene que existir una habilidad económica para que todo funcione, ¿no? Entonces empecé a ver el mundo de una forma muy distinta y allí fue cuando me di cuenta que, bueno, pues que las startups eran las organizaciones que realmente tenían más potencial para llevar innovación al mercado, ¿no? Y bueno, pues de allí salté a una startup, después de trabajar un tiempo, pues decidí que quería volver, quería montar la mía propia y esto, bueno, pues fue un salto con dos tirabuzones porque no solamente salté a montar mi propia startup, sino que además me vine a China en ese momento para montar mi propia empresa, ¿no? Y entonces, pues aquí son casi 6 años en los que ha pasado de todo, ¿no? O sea, he montado empresas, levanté mi propio fondo con menos de 30 años, que es una cosa rara, he montado empresas desde cero, he quebrado empresas, he tenido también mis pequeños exits que, bueno, pues en un momento dado, pues me llevaron a la comunidad de Orbit, de todo lo que es el grupo SOSV. Y bueno, pues ya son, además que ayer, o antes de ayer, fue mi full time, fue mi aniversario el año 7, ¿no? Aunque llevo más de 10 años vinculado a la comunidad, primero como mentor, ya son más ya son 7 años y algunos días full time como parte de Orbit y SOSV. Quiero regresar un poquito. ¿Por qué decides irte a China? Yo siempre quería haber tenido una experiencia internacional y buscar bueno, el vivir fuera, etcétera, y en una cena familiar de estas de Navidad que son muy peligrosas, pues mi tío, que para mí ha sido siempre una inspiración a muchos niveles, ¿no? En mi familia todo el mundo es de letras y además quieren ser funcionarios. Mi tío es ingeniero y emprendedor, ¿no? Y ha sido una inspiración muy grande. Él me dijo, bueno, si yo tuviera tu edad, me iría a China, ¿no? Hablando un poco de Estados Unidos. Y una semana después, pues ya estábamos mirando cómo hacer para venir aquí. Me ayudó muchísimo, me dio muchísimo soporte, me abrió la mente a una forma diferente de hacer las cosas y bueno, pues ese fue un poco el efecto mariposa que me trajo aquí. Pero realmente la pregunta es,
¿por qué te quedas 16 años aquí? Porque venir es curioso, pero bueno, uno llega aquí bueno, yo llegando aquí en enero de 2008, año nuevo chino, una experiencia muy rara, pero a su vez muy enriquecedora, ¿no? Este es un mercado súper dinámico donde en las últimas décadas el cambio que ha habido ha sido absolutamente espectacular, ¿no? Cuando yo llegué aquí, si querías comprar un billete online, lo tienes que comprar con efectivo. Tú comprabas un billete en una página web y venía una persona y tú le tienes que pagar en efectivo para comprar el billete. Era muy anticuado la forma de funcionar. Sin embargo, hoy, pues prácticamente muchas veces bromeamos entre nosotros, los que viajamos fuera, vivimos aquí, pero viajamos fuera frecuentemente, que a veces salir de China es como ir al pasado, por, por, por un poco lo avanzado que está el uso de la digitalización a todos los niveles y cómo eso pues hace mucho más accesible y mucho más sencilla la vida normal. Desde Orbit invierte en mercados emergentes. ¿Y cómo has contrastado esta experiencia de tú estar en China, el resto de Asia, India y Latinoamérica? O sea, ¿cuáles son estas principales diferencias que te ha tocado vivir? Yo tuve la suerte de llegar aquí en el momento en el que en el mercado de Internet y de las startups, de la digitalización, está empezando a arrancar. Entonces, yo he visto cómo he vivido en primera persona cómo ha ido cambiando y cómo ha ido evolucionando el sistema y cuáles han sido los elementos que han sido claves. Y bueno, pues mirando en retrospectiva cuáles eran las condiciones de contorno, ¿no? También he tenido la suerte de poder seguir aplicando todos esos conocimientos, invirtiendo en China, invirtiendo en India, sudeste asiático, África y Latinoamérica, ¿no? Y ser capaz de comparar. Y hay factores que son clave, ¿no? Lo primero, el tipo de usuario es muy diferente. Los mercados emergentes tienen poblaciones mucho más grandes de lo que nos encontramos en la mayoría de los mercados más desarrollados. El 85% de la población del mundo vive en mercados emergentes. Los números de China, de India, de Nigeria, 220 millones de personas, en Indonesia, 280, en Bangladesh, que es un sitio pequeñito, pero son 180 millones de personas. Son números muy grandes, ¿no? En México, más de 100 personas, más de 100, 110, 120 millones de personas. Son números grandes, pero la capacidad de ingreso por usuario son bajos y realmente existen diferencias grandes y es fácil empezar a arrancar cuando se hace target a un poco lo que es la capa de usuarios más premium, pero la gran oportunidad de mercado está en la base de la pirámide, está en la mayoría de los usuarios, que además, bueno, pues viendo un poco cómo va evolucionando en muchos mercados, pues algo que va creciendo y que va avanzando. Son lugares donde hay poca confianza y esa poca confianza generan mucha fricción a la hora de conseguir que las cosas funcionen. Entonces, la transparencia es muy importante. Crear esa confianza es fundamental para que las cosas avancen. Hay una falta de infraestructura a muchos niveles. Tanto bancarización, ¿no? Cuando hablas de la penetración de la bancarización, ya no solamente tener una cuenta bancaria, porque a lo mejor hay gente que tiene una cuenta bancaria, pero tiene un uso muy limitado en en lo que puede hacer. Y la infraestructura a nivel de transporte, logística, servicios de soporte, todo eso es muy común. Esa es la situación en la que China se encontraba hace 16 años y nos hemos visto cómo evoluciona, ¿no? Entonces, a nosotros nos resulta muy curioso cuando vamos a invertir en determinados lugares y, por ejemplo, ¿sabes? Hoy está hablando con una empresa en Bangladesh y me decía, no, es que aquí tenemos un 97% de pagos de comercio electrónico que son con pago contra reembolso, ¿no? Lo que es el cash on delivery, el COD. Y decía, sí, claro, esto era igual en China hace muchos años y bueno, pues se resolvió así. Ahora se hará de forma diferente, pero al menos podemos contrastar, ¿no? Los modelos que utilizamos como benchmark son modelos bueno, pues que en China e India, como los dos grandes mercados a nivel de población y también con un talento absolutamente espectacular y con la capacidad de saltarse generaciones tecnológicas, porque se salta a veces de no tener una cuenta bancaria a tener un wallet digital con unos servicios muy avanzados y con la posibilidad de hacer muchas cosas, ¿no? Todos son factores muy comunes que a nosotros, a nuestro equipo, que tenemos esa visión muy asiática, pues nos ayuda bastante a aportar, sobre todo, un valor diferencial. O sea, nosotros como inversores que operamos en todos los mercados emergentes, nunca decimos, oye, somos expertos de este mercado, somos expertos de otro mercado, somos expertos en mercados emergentes, Global South, en entender que cada mercado tiene su idiosincrasia, cada mercado tiene sus aspectos específicos y que, bueno, pues nosotros hemos encontrado con patrones que entre
India y Pakistán no funcionan muy bien, aunque están el uno al lado del otro y tienen una base cultural relativamente común, y sin embargo, entre Pakistán y Colombia encontramos muchas más similitudes, ¿no? O Kenia y Bangladesh, ¿no? Me contaba hoy una persona, uno de los fundadores de la mayor empresa de pagos digitales en Bangladesh, que su inspiración para montar la empresa vino de Kenia y de la experiencia en Kenia, que es uno de los países del mundo con mayor penetración de pagos con el móvil. Y es algo que sorprende a mucha gente, ¿no? Entonces, eso nos da una visión diferente que aporta un punto de vista que tiende a ser complementario y valioso, una visión además con una batería de opciones de entender el problema rápido y decir, bueno, no sabemos cuál es la solución que va a funcionar aquí, pero tenemos estas 4 o 5 soluciones que han funcionado en otros mercados y que pueden ser unos buenos puntos de partida de cara, pues, a empezar a ejecutar, a intentar hacer cosas. Y bueno, pues los fundadores, que además son capaces de complementar ese conocimiento local que tienen ellos con este apoyo, pues son capaces de encontrar la solución que funciona, ese product market fit, mucho más rápido y de una forma mucho más eficiente. Hace poco salió el reporte Atlántico que decía, no sé si viste esta diapositiva, que el catch-up de Latinoamérica respecto a India, respecto a China y de respecto a Estados Unidos. Y cada año lo han publicado y pues, ha cambiado ciertamente los números. Pero lo que más me llama la atención es que este catch-up de Latinoamérica, si lo comparas con India, son cientos de billones de dólares. Y con China también. Y con Estados Unidos, trillions. O sea, ¿qué le hace falta a Latam para llegar a este porcentaje, digamos, de penetración de empresas tech como porcentaje del PIB? O sea, ¿por qué, digamos, en esta estadística estamos en Latinoamérica rezagados, ¿no? Dada tu visión de mercados emergentes. Hombre, yo creo que Latinoamérica para mí es un mercado, entre los mercados emergentes, es un mercado súper interesante, ¿no? Porque creo que es el mercado en el que existe el menor choque cultural que pueda existir en otros mercados, ¿no? Cuando uno aterriza en Bangladesh, cuando uno aterriza en Nigeria, en China, ¿no? En China no suena chino. Es un sitio muy diferente. Culturalmente, lo que son las bases de los principios a la hora de hacer las cosas, las marcas de referencia, son muy diferentes. Sin embargo, en Latinoamérica, pues hay cosas que son más parecidas. Entonces, yo creo que Latinoamérica tiene una capa de funcionamiento por encima que hace que las cosas, en cierto modo, funcionen mejor, ¿no? Y que funcionen de una forma que podemos entender mucho más. Pero al final, la realidad es que si eliminas esta capa y miras un poco los patrones, te encuentras con números relativamente similares, con muchos factores muy similares a los que te encuentras en otros mercados, ¿no? Por eso decía antes, no sé, comparas esto con Pakistán y Colombia y son muy diferentes, ¿no? Y sin embargo, pues la gente puede ver a Colombia mucho más cercana de lo que, al menos de un punto de vista occidental. Y eso, bueno, pues genera una situación que a veces, pues, las cosas son diferentes y son complejas, ¿no? Creo que culturalmente también existe en Latinoamérica una dinámica de funcionamiento un poco diferente en algunos modos de funcionar, ¿no? La llegada relativamente sencilla de muchos servicios, etcétera, ha hecho que muchas veces no haya que crear cosas allí, sino que las cosas ya venían hechas. Sin embargo, hay mucha invención local que ha tenido que hacerse en algunas partes de otros mercados emergentes, ¿no? Para mí es la diferencia, ¿no? En cierto modo, cuando a alguien le das demasiadas cosas, se pierde un poco la capacidad de crear local, ¿no? Es un poco, no sé si es la razón, pero para mí es un poco la visión que tengo, ¿no? Y lo veo, por ejemplo, de cara si comparamos ahora el impacto que ha tenido la desaceleración de inversión en capital riesgo, Latinoamérica ha sido el mercado que más ha bajado con diferencia, pero también fue el mercado que más subió anteriormente con valoraciones que a veces, o sea, yo mirando los fundamentos no lo entendía, no entendía cómo era posible que empresas tuvieran esas valoraciones y que además los inversores entraran en esas valoraciones, mientras que empresas atacando mercados grandes y con mayor tracción, pues no llegaban a esas valoraciones, ¿no? Es un poco, no sé, yo creo que a lo mejor hay otras razones, ¿no? La gente habla de inestabilidad política, pero yo creo que inestabilidad política es algo que se encuentra mucho en otros mercados emergentes, ¿no? Yo creo que esos factores son importantes.
Tocaste el tema de las valoraciones. Desde SOSV invierte en early stage. ¿Qué tan sensibles son al precio de entrada de las startups? Bueno, nosotros funcionamos de una forma un poco diferente porque SOSV tiene un approach de inversión que es muy distinto al que tienen muchos VCs, ¿no? Nosotros estamos bastante especializados en todos los verticales en los que tenemos, ¿no? El vertical de hardware es bastante único en lo que hacemos, el vertical de biotecnología es bastante único y el vertical de software, aunque es un poco más difícil explicarlo porque al final en el mundo del venture capital el asset class de software, la parte de software es la que representa más. Entonces, aquí hay una especialización importante a la hora de explicar, ¿no? Pero ambos programas, todos los programas tienen algo muy especializado. Y cuando los emprendedores entienden el valor que aportan, al final em, lo que marca la diferencia no es únicamente el capital que estás inyectando, sino es ese valor añadido que ayuda a diversificar y que ayuda a crear un crecimiento más fuerte sobre las empresas, ¿no? O sea, nosotros hace poco invertimos en una empresa bueno, cuando entramos en la empresa veíamos que había una serie de problemas y en 2 semanas la empresa ya está prácticamente solamente optimizando las operaciones de la empresa, recortando costes, focalizando el esfuerzo en las áreas que estaban generando mejores resultados, pues pasamos de estar en una empresa con relativa situación compleja a una empresa rentable, con un runway sin ningún problema y con unos unit economics mucho más claros y unos drivers de crecimiento donde, bueno, pues la empresa puede seguir creciendo, ¿no? Entonces, esos aspectos, algunos, pues vienen también de poder introducir esos recursos rápidamente y dotar a las empresas de la capacidad para crecer. Desde SOSV igual se caracterizan por invertir en deep tech. O sea, ¿cómo definen el deep tech ustedes? Bueno, dentro de esos SBI hemos tenido a veces conversaciones, ¿no? Y internamente bromeamos como, bueno, si es algo que podemos hacer algunos de los socios, ya no es Deep Tech. Entonces, tiene que ser algo realmente que tenga una diferencia, ¿no? O sea, nosotros como equipo, pues tenemos varios doctores. Yo en mi caso empecé el doctorado y, bueno, me dejé mi doctorado para irme a montar mi primera startup. Entonces, somos un equipo que tiene una relación con la tecnología fuerte, ¿no? Entonces, al final, ese riesgo tecnológico o riesgo científico, ¿no? Porque en el caso de algunos de los proyectos SSB no solamente es una cuestión de tecnología, sino es una cuestión también de ciencia básica muy importante. Es donde se encuentra la gran diferencia entre el Deep Tech. Y en Latinoamérica, ¿qué oportunidades hay para deep tech? Bueno, yo en mi caso en Latinoamérica todavía no he estado trabajando mucho en lo que es el espacio de Deep Tech, pero a nivel SOSV, por ejemplo, uno de los aspectos que nos ha resultado interesante es la gran cantidad de talento en todo lo que es biotecnología. En biotech tenemos varias empresas bastante fuertes dentro del portfolio de SOSV, especialmente de IndieBio, con Notco como una empresa bastante representativa, pero con otras empresas que también tienen una fuerza importante dentro de lo que es el vertical específico de biotecnología. Ahora, Oscar, eres co-host igual de un podcast que se llama Asia Startup Pulse. Sabe, pues, esta experiencia de estar grabando podcast, hablar con personas súper interesantes. O sea, ¿qué aprendizajes te has llevado que crees que te hayan vuelto un mejor inversionista? Bueno, yo creo que una de las cosas que son súper interesantes es poder hacer preguntas porque estás intentando conseguir claridad para la audiencia, ¿no? Entonces puedes hacer preguntas sin ningún tipo de problema y con la idea de, bueno, pues crear eh, claridad y conocimiento. Entonces, eso es una oportunidad tremenda, ¿no? Pero quizá algunos de las oportunidades más interesantes ha sido bueno, cuando haces los podcasts grabando en persona, tienes tu tiempo de grabación en el estudio y luego tienes pues ese momento de, bueno, pues o te tomas un café, tomas una cerveza o un té o lo que sea. Y entonces, bueno, pues cuando ya el tema está planteado y la parte básica se ha comentado, lo que se puede hablar públicamente, es cuando empiezas a hablar de la parte más privada de las conversaciones, ¿no? Y cuando empiezas a hablar pues, historias de lanzamiento de empresas, de compras y adquisiciones, de inversiones muy estratégicas, de conflictos, de determinadas cosas que, bueno, pues que la gente no se siente tan cómodo
contando en persona. Parte de estas relaciones que hablas, ¿no? Tanto con invitados de podcast y relacionado a la Venture Capital, pues es un juego de relaciones, tanto con el PIS, con otros VCs y con las startups. Y tú, al estar en China, invirtiendo global, ¿cómo mantienes estas relaciones con todos estos jugadores del ecosistema? Bueno, yo creo que una de las cosas buenas que ha tenido la pandemia es que ha normalizado mucho las relaciones a nivel digital y que eso ha permitido que se consiga mantener conversaciones con mucha gente de una forma mucho más natural en remoto, ¿no? Entonces, esa es una de las formas en las que se puede hacer, ¿no? Siempre es bueno también el poder participar en eventos offline que permitan conectar con la gente, aunque bueno, pues ahora pues también la industria está empezando a reactivar, pero también ayuda, bueno, pues a ser un poco más selectivo en los eventos en los que participas, especialmente pues intentando cubrir regiones y momentos en los que la oportunidad diga, bueno, este evento es un poco más pequeño, pero el tipo de gente con la que te encuentras es muy relevante, ¿no? O sea, para mí el participar el año pasado por primera vez en el VC LATAM Summit, pues fue una experiencia tremenda de conexión con mucha gente con la que había tenido conversaciones anteriormente, pero no nos habíamos visto en persona, coinversores con los que a lo mejor no habíamos contactado y luego volver a reconectar con mucha gente, ¿no? Y creo que eso facilita y ayuda mucho a que las cosas pues se hagan mucho más cómodas, ¿no? Pero hoy por hoy, en mi día a día, hablo con todos los continentes prácticamente cada día, gracias a la normalización de las comunicaciones a distancia. ¿Crees que para invertir en una startup, digamos, que está en otro país, o sea, él menciona, ahorita me viene a la mente el caso de Bangladesh, o sea, ¿crees que es necesario conocer el país de Bangladesh, conocer al founder en persona antes de llegar a tomar una decisión de inversión? Creo que hay diferentes estilos de inversión, hay diferentes modelos de gestión del riesgo. Eh, Nosotros hemos invertido en muchas empresas en Bangladesh sin haber puesto un pie en el país, nadie del equipo. Em, Lanzamos, de hecho, un programa de preaceleración en Bangladesh en remoto con unos socios locales y por el momento la situación y el performance ha ido bastante bien, ¿no? Creo que al final es muy importante saber trabajar en equipo, es muy importante saber trabajar con otros socios locales con los cuales la relación sea una relación natural en la que hay un valor añadido mutuo, ¿no? Y en la que hay un respeto mutuo. O sea, nosotros nunca vamos a ser tan expertos en un mercado local como muchos de los inversores locales que van a tener, que tienen la presencia, que tienen la especialización. Entonces, intentar jugar ese juego es algo no aporta valor, pero sí podemos traer una red de contactos, una experiencia que es muy diferente y que, bueno, pues que aporta valor, porque al final para que una startup tenga éxito requiere muchos factores y muchas personas que puedan apoyar. Obviamente los fundadores son clave, pero cuanto más apoyo tengan estos fundadores, pues más posibilidades hay de que esa startup tenga éxito. Cuando se dan este tipo de inversiones, ¿qué piensas si todos los inversionistas son extranjeros o necesitas un inversionista local que dé cierta validación? Pues depende un poco de la situación, ¿no? En la que te encuentres, porque es posible que haya sectores que a lo mejor pues localmente haya menos actividad o haya diferentes razones por las que la inversión local sea un poco más limitada, ¿no? Cuando se empezó a activar la industria del capital riesgo en China, prácticamente todos los inversores que financiaban las startups eran extranjeros, ¿no? Lo curioso, por ejemplo, que Tencent, hoy, una empresa gigante, su mayor accionista era una empresa de Sudáfrica, que entendió el modelo y que decidió invertir en la empresa. Entonces, creo que es algo que desde luego habría que mirar. O sea, a mí me llama la atención que no haya inversión local en la empresa. Estaba pensando ahora si en algún caso reciente se ha dado esta situación, pero creo que pues, es poco común, pero puede haber situaciones en las que esto sea así, ¿no? Un caso, por ejemplo, donde esto ocurre y es una conversación que, mm, que hace un mes o así, cuando estuve en Pakistán, hablando bueno, parte de la comunidad de Business Angels allí, hablaban mucho, bueno, pues de una mentalidad muy conservadora, donde la comunidad de Business Angels en muchos países, pues
la forman emprendedores que tienen sus propias empresas, que tienen un capital adicional, que tienen una red, una experiencia y que podrían invertir en las empresas, ¿no? Y hablaba un poco de, bueno, pues que era algo que se movía muy despacio por la coyuntura política, económica, social en la que se encuentra el país, donde, bueno, pues estaban buscando situaciones para asegurar que que pueden dar soporte a su propio negocio, ¿no? Entonces, en este caso, te encuentras muchas situaciones en las que hay muchos inversores, hay empresas que a lo mejor solo tienen inversores globales, pero no significa que sean empresas que no tengan valor, ¿no? Son empresas que simplemente, pues, no tienen ese fit o esa oportunidad para ser reconocidas a ese nivel por inversores internacionales, ¿no? Inversores locales. Sin embargo, luego, cuando las empresas han crecido un poco más y el riesgo se ha eliminado y se ve un poco más claro el modelo, entonces los inversores locales empiezan a entrar y en ese caso, pues también aportan un valor importante porque hay que consolidar equipo, hay que crecer, hay que expandirse y puede ser que el reto de la empresa no sea el 0 a 1, sino sea del 1 al 10 o el 10 al 100. Sí, esto lo contrasto bastante en la TAM, que me ha tocado ver varias startups que tienes ya varios inversionistas en fila que quieren entrar a la startup y le dicen, bueno, consigue a alguien local que ayuda a validar de cierta manera este skin in the game de algún inversionista local. Y llega a ser complicado de levantar de puros internacionales, ¿no? O sea, no es la regla, sino más que la excepción. Pero ahora, Oscar, entrar un poquito en el AUM de SUSB, o sea, me llamó la atención, es $1.5 billion. O sea, ¿cómo es la construcción de este portafolio? Bueno, yo creo que la sorpresa no es únicamente los 1.500 millones de dólares de bajo gestión, sino que creo que tenemos más de 1.300 empresas en el portfolio. Es realmente lo que hace el portafolio un poco especial, ¿no? Al final es un modelo de inversión en el que lo que se hace es, y con un porcentaje bastante alto, teniendo en cuenta que invertimos bastante pronto, en el que bueno, pues se invierte pronto. El hecho de que podamos aportar ese tipo de recursos nos ayuda a tener un poco una zona de confort, quizá un poco más cómoda, porque vemos una forma de, mm, de gestionar el riesgo y encontrar oportunidades para darles a esas empresas pues, la opción de crecer más. Entonces, hay una capa importante de empresas en las que invertimos el primer nivel. Sobre esas empresas reinvertimos aproximadamente entre el 60-70% que pasan a la siguiente fase, de las que no invertimos. Algunas acaban siendo empresas de autoempleo, que son interesantes para los fundadores, pero no van a generar un retorno de éxito. Algunas son adquiridas antes de que lleguen a tener una ronda de financiación adicional. Algunas directamente son capaces de encontrar un modelo de negocio en el que eh, el unit economics y su coste de adquisición de usuarios funciona tan bien que no necesitan levantar capital para llegar a niveles de ingresos muy, muy altos. Yo tengo una empresa ahora en mi portfolio que llegará a los 100 millones de dólares en facturación a final de año y aunque han levantado bastante capital, prácticamente no han utilizado nada de ese capital porque son muy rentables, ¿no? Les interesaba el tener esa ronda para poder utilizar ese fondo, para poder hacer adquisiciones estratégicas de empresas que les ayude a movilizarse, pero no era porque necesitan el capital para gestionar sus operaciones, ¿no? Entonces, y luego, bueno, pues seguimos reinvirtiendo en siguientes rondas, creando un buen acceso a un pipeline de muy early stage y luego, pues teniendo ya esa participación, pudiendo seguir reinvirtiendo en las empresas que mejor resultado están dando, ¿no? Y que siguen creciendo. ¿Cómo haces el manejo del portafolio teniendo más de 1,000 empresas? ¿No? Me pongo a pensar ahorita desde Bridge, ¿no? Tenemos un poco más de 20 empresas y ya a veces no dan las manos para ayudar a las empresas del portafolio y no somos tantas personas. Entonces, ¿cómo se da ese manejo de portafolio cuando son más de 1,000 empresas? Bueno, somos muchos general partners en el fondo y trabajamos mucho en equipo y luego tenemos un equipo grande que trabaja y luego además tenemos un modelo de funcionamiento que nos permite ser muy eficientes a la hora de trabajar algunos de los aspectos que son más importantes, ¿no? Muchas veces hablamos de el dominio de la llamada de 5 minutos. Tienes 5 minutos
tienen que ser 5 minutos, ¿no? Y tiene que ir muy al grano. Bueno, pues esto es lo que pasa, esto es el diagnóstico, esto es lo que hay que hacer, vamos a ponernos en marcha, ¿no? Hacemos mucho, nos creemos mucho en la comunidad, ¿no? De hecho, durante mucho tiempo, cuando explicaba que qué era nuestra organización, se me decía, nosotros somos una comunidad de startups, una comunidad de mentores, una comunidad que forma nuestro equipo central y luego partners con los que colaboramos, ¿no? Entonces, el poder colaborar y apoyar a las empresas eh, con modelos estructurados que permita darle soporte a muchas empresas simultáneamente, no solamente ayuda que desde nuestra parte, con menos recursos, podamos aportar a varias empresas, sino que genera mucha colaboración entre las empresas, ¿no? Este peer support y eh, peer pressure, en cierto modo, que es muy valioso, ¿no? O sea, ahora, por ejemplo, que hay mucha actividad de M&A, pues las empresas de mi portfolio que o bien se les están acercando posibles compradores o las empresas de mi portfolio que están activándose para hacer sus propias adquisiciones, pues yo hablo con ellos, analizo un poco, definimos el problema, pero parte del deep dive lo pueden hacer con otras empresas de nuestro portfolio que conectando con ellos pueden hablar, ¿no? Y genera mucho valor para todos, porque a los fundadores les gusta ayudar, también les ayuda a generar un poco más de claridad en sus propias ideas y a posicionarse un poco como una comunidad de valor añadido, ¿no? Donde bueno, pues si tú puedes ayudar, ayudas y en algún momento cuando necesites ayuda, pues alguien te ayudará. ¿Por qué crees que hay un aumento en el M&A? ¿Porque las startups están más baratas? ¿Porque la gente quiere liquidez? O sea, ¿por qué lo estamos viendo en el mercado? Bueno, yo creo que al final la realidad es que hay empresas que están buscando oportunidades para crecer. El crecimiento inorgánico es un modo de crecimiento. Hay muchas startups que tienen soluciones que son buenas, que son muy interesantes, pero que bueno, pues con menos capital riesgo en el mercado, pues no son sostenibles económicamente. Entonces, eso genera una necesidad de buscar una salida, de buscar una opción y por otro lado genera una oportunidad para encontrar más talento, más activos o más oportunidades para crecer, ¿no? O sea, creo que eso al final es uno de los factores que están generando esta dinamización del mercado. Oscar, llegamos a la parte final de la entrevista. Te voy a hacer unas últimas preguntas donde te pido que la respuesta sea lo más breve posible. ¿Preparado? De acuerdo. ¿Cuáles son las tendencias que más te emocionan como inversionista? Desde mi punto de vista, el desarrollo de los mercados emergentes y la capacidad de crear mucho valor económico y además mucho impacto positivo en el mundo. ¿Qué harías para fomentar las inversiones en los fondos de Venture Capital? Pues la pregunta es buena, bastante compleja. Pues yo creo que el venture capital realmente es un asset class donde habría que activar. Hace falta más educación, creo que hace falta más educación sobre el asset class. Posiblemente regulación que permita entender que el venture capital es una inversión, pero es una inversión que en muchos lugares ha generado un impacto sobre la sociedad muy positivo, no solamente porque se hayan creado nuevos productos y servicios, sino porque además ha creado una nueva economía que puede ser muy, muy valiosa, ¿no? Entonces, quizás sea eso, educación y regulación pueden ayudar. Creo que también hay que apoyar que los fund managers trabajemos de una forma más profesional, ¿no? ¿Generalista o especialista? Generalista. ¿Qué consejo le darías a un first-time fund manager? Uf, no lo hagas. Lo primero que diría sería no lo hagas muchas veces y si aún así quieres hacerlo, bueno, pues así es como se hace, ¿no? Es un poco mi técnica muchas veces, ¿no? Creo que es importante entender, bueno, que este es un mundo atractivo, pero al final todo negocio es un negocio de ventas. Entonces, todo el mundo cree que el negocio de los fondos es invertir y eso es una parte, pero eso es como pensar que el negocio de un agricultor es plantar. Si no se recolecta, no se saca nada. Entonces, hay que entender que a veces lo divertido es el plantar, pero hay que plantar, hay que cuidar, hay que crecer, hay que pasar mucho tiempo con el portfolio y luego hay que también estar ahí para la recolección, para los exits. Por último, ¿cómo ves a SOSV y Orbit dentro de 5 años? Pues dentro de 5 años nosotros estaremos
con una nueva colección de unicornios. Creo que estaremos con una presencia mucho más fuerte a nivel de capacidad de dar soporte a a las empresas y particularmente en Orbit, de los proyectos los que más ambiciosos que tenemos es un proyecto en el que lo que queremos es escalar mucho más la capacidad de colaboración entre nuestras empresas, ¿no? Uno de los grandes cuellos de botella en los mercados emergentes es en conseguir unit economics positivos, porque el coste de adquisición de usuario y la capacidad de monetización a veces hace que conseguir este equilibrio sea mucho reto. Entonces, uno de nuestros objetivos es conseguir que las empresas puedan colaborar entre ellas directamente y que esto resuelva el problema de monetización que tienen muchas empresas que les resulta difícil monetizar cuando tienen contenido y el problema que tienen muchas empresas con producto de cash flow porque necesitan gastarse dinero en anuncios y en promoción para posteriormente conseguir. Entonces nosotros estamos trabajando con nuestras empresas para que entre ellas colaboren. Ahora mismo en nuestro portfolio tenemos unos 250 millones de usuarios activos al mes y en 5 años espero que hayamos llegado a más de 1.000 millones de usuarios dentro de nuestro portfolio y que tengamos ya la plataforma totalmente automatizada para que nuestras empresas puedan colaborar entre ellas, intercambiar usuarios y monetizar de una forma mucho más rápida. De forma que los mejores productos puedan llegar al mercado porque son los mejores productos, no únicamente porque tienen acceso a más capital o porque tienen acceso a mejor marketing o mejor storytelling. Oscar, disfruté muchísimo platicar contigo. Muchísimas gracias. Muchas felicidades por el fondo, por lo que están haciendo, por el Global South y por tu pasión por mercados emergentes. Muchas felicidades. Muchas gracias, Fran, un placer y bueno, deseo que nos podamos ver en persona, en persona pronto y bueno, pues muchas ganas de seguir haciendo grandes proyectos en Latinoamérica.